Bueno, hermanos, se terminó el año, se terminó. Parece mentira, pero se nos fue el año. Y yo quiero aprovechar el tiempo para darles gracias al Señor por encima y por sobre todo. Darle gracias a ustedes por haber apoyado el ministerio por muchos años, muchos de ustedes. Estoy pensando en este año que estamos cerrando y que han estado allí, decimos en mi tierra, al pie del cañón, no para tirar bombas y hacer volar gente por el aire, sino para estar en su puesto. Y juntos hemos podido ser usados por el Señor como un equipo para llevar a cabo la misión que tenemos como iglesia local. Muchos no están hoy porque están bien fuera de la ciudad celebrando con sus familiares. Hay varios que han caído enfermos. Esta semana estuvimos hablando con varios que están luchando en estos días con estas pestes que están dando vuelta. Pero gracias por haber estado ahí y confío que seguirán estando. Y bueno, los que nos siguen a través del canal, a ustedes también, déjenme darle las gracias por habernos acompañado durante todo este siglo y esperamos que lo sigan haciendo y que también puedan compartir estos videos, estos mensajes con otras amistades y hermanos o no hermanos, para que podamos desde este lugar, de este rincón del mundo, compartir el mensaje con todos. Así que gracias al Señor por todos, absolutamente todos, el pueblo de Cristo que nos ha estado acompañando. Hoy estaba pensando cómo me voy a presentar a ustedes con este mensaje. Y en la mayoría de las iglesias se habla de resoluciones. Este es el día en que nosotros hacemos una revisión de lo que hemos hecho o no hemos hecho y luego nos proyectamos al futuro para corregir y también para poder implementar las cosas que se nos pasó. Y de esa manera vamos año a año creciendo, madurando. Algunos van para atrás, ¿no es cierto? Eso es una cosa que, en fin, no lo podemos evitar, pero en líneas generales la gente hace planes y proyectos. Año a año yo me sumo a ese ejército de personas que predican acerca de resoluciones, pero este año, en lugar de, y tal vez se puede encajar en resolución, pero en este año me quiero enfocar más en desafío, que es la palabra que estoy buscando, de desafiarnos todos. Y por eso es que voy a dar inicio una serie que estoy titulando como Obreros Dispuestos. Y vamos a leer este pasaje bíblico que está ahí justamente en Mateo capítulo 9, versos 35 al capítulo 10, verso 5. Tal vez voy a leer el verso 1 y el verso 5 del capítulo 10, porque está la lista de los nombres de los discípulos que eventualmente van a ser los apóstoles, dejando de lado a Judas, Y en el capítulo 9, verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos ante todo por la salvación, por el mensaje que tocó nuestros corazones, por haber usado obreros que se acercaron a nosotros a hablarnos de Cristo. Y hoy lo que somos es, en parte, debido a el uso que hiciste y la fidelidad de los obreros a quienes llamaste para que nos alcanzasen con tu santo evangelio. Ahora, al empezar este año, Señor, te pedimos que nos desafíes a nosotros a hacer lo mismo. Gracias por haber preservado este incidente, Señor, y ayúdanos a encontrar la palabra de desafío para nosotros hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La necesidad de obreros consagrados es el título de la exposición de hoy. ¿Qué es un obrero? Un obrero, básicamente, y para no enredarnos mucho en las explicaciones complicadas, es una persona llamada y enviada por Dios mismo para participar activamente, no en forma pasiva o quieta, sino en una forma directa, en acción, en la obra de comunicar y de propagar el evangelio de salvación y vida eterna a un mundo que está perdido. Eso implica ciertas cosas. No solamente que tenemos que comunicar, es decir, tenemos que abrir la boca y hablar con la gente, sino también prepararnos con diligencia y especialmente equiparnos en forma espiritual. En esto, déjeme hacer un paréntesis. Es muy importante lo que le estoy diciendo, porque hoy la gente se equipa intelectualmente. Tenemos fórmulas y mecanismos rígidos, pero a veces hablamos del Evangelio, pero no estamos preparados previamente en forma espiritual. Y muchas veces la gente hoy no quiere saber nada del Evangelio por culpa nuestra, porque cuando nos ven que estamos andando de una manera incorrecta, eso contradice el propósito de ir como testigos de Cristo a hablarles del Evangelio y contarles el poder de transformación que tiene dicho evangelio. Así que tenemos que estar preparados espiritualmente para llevar a cabo la tarea de sembrar esta bendita palabra de Dios en un campo, en este mundo que ya está preparado previamente por Dios para que nosotros, los obreros, podamos ir y cumplir la comisión que Dios nos ha otorgado a cada creyente y a la iglesia como cuerpo de Cristo en este mundo y en la sociedad en donde estamos insertados. Es muy interesante cómo Mateo describe y ordena acá las ideas. Lo que va a hacer es, en la narración, acuérdense que Mateo está escribiendo después que Jesús murió, resucitó, ascendió al Padre y se sentó a escribir a sus compatriotas acerca del reino. Y entonces pone en orden todo el Evangelio para inculcar el Evangelio a sus contemporáneos. Y este hombre lo que va a hacer es enfocarnos toda la atención cuando leemos el Evangelio en el ejemplo de modelo ideal de obrero para la causa a la que estamos comisionados. Y ese modelo de obrero es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, por ejemplo, nos va a llevar a que consideremos o que contemplemos ciertas características acerca de este obrero ideal. Número 1, la vocación de Jesús. Si ustedes se fijan ahí en el capítulo 9, verso 35, y síganme siempre, no me canso de decir esto, síganme con las Escrituras, porque es de la Escritura donde extraemos estas cosas o estas conclusiones. En el verso 35, noten ustedes que tenemos a Jesús
yendo por todas partes y haciendo el trabajo. Y lo que podemos apreciar es, en esta tarea de andar y de ir para aquí y para allá, es el impulso interno, la inclinación, la fuerza que mueve a Jesús hacia el servicio a la comunidad. El hecho de salir a la gente y ministrar las almas que están desorientadas, que están perdidas, que están completamente extraviadas. Este hombre lo primero que hace es enfocarnos en el sentido de vocación que Jesús tenía a la tarea que el Padre le había encomendado. Y si ustedes se fijan ahí en el versículo, en la parte interna, notamos que hay tres aspectos que vemos o se resaltan en cuanto a la vocación de Jesús. Por un lado, o número uno, la vocación de maestro. Dice allí que recorría las ciudades y aldeas enseñando. La enseñanza tiene que ver con el dar información, con el propósito de capacitar a las personas con las cuales contamos y que se disponen a ser enseñados, que están dispuestos o con un corazón fértil y abierto para recibir información que nos forme, nos capacite. Por ejemplo, Jesús con sus discípulos se sentaba a enseñarles las cosas del reino, justamente para capacitarlos y luego enviarlos al mundo y la sociedad con el propósito de capacitar a otros. Y eso es lo que hemos estado haciendo en la iglesia cristiana desde los mismos comienzos. Ustedes vienen a la iglesia para poder recibir la enseñanza y eso nos va equipando, no solamente para nuestra vida personal como hijos de Dios, pero también cómo nos vinculamos con otros y de esa manera entonces ministrar sus almas. Así que atenti con esto, porque hay personas, y esto es algo que a mí me da mucha tristeza en la actualidad, hay personas que, como vemos en los evangelios, siguen a Jesús, escuchan a Jesús, a veces reciben beneficios de parte de Jesús, pero no aprenden nada. Gente que está ahí, ¿no? Los vemos y uno puede mirar la cosa de afuera y decir, bueno, qué devoción tremenda la de esta gente, pero no se sientan a absorber lo que el Señor tiene para transmitir que va a formar sus almas. No aprendemos de nada. A ver, en el Antiguo Testamento la Escritura denuncia en una etapa histórica que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy lamentablemente tenemos una iglesia, en términos generales estoy hablando, en donde hemos archivado la idea de enseñanza. No se enseña. Tenemos gente que habla, que grita, que despotrica, ¿no es cierto? O qué sé yo, son mensajes motivacionales. Especialmente hoy día, yo denuncié esto muchas veces, van atrás del dinero, ¿no? Deme la plata. Ese era el foco de atención de la predicación de hoy, de sembrar, de prosperar, de buscar el dinero. Pero nada de enseñanza sustancial que forme nuestras vidas y que nos capacite como obreros. Y tal es así que hay una carestía de obreros porque la iglesia no está siendo influenciada a salir al campo misionero. Jesús tenía esa vocación de maestro, de agarrar a los suyos y entrenarlos, instruirlos, para que eventualmente ellos puedan instruir a otros. La segunda cosa es la predicación de predicación, el expositor. Es decir, en este caso Jesús lo que hace es proclamar fuera de ese círculo de estudiantes que escuchan las enseñanzas de Jesús, ahora lo que hace es abrir sus labios para hablarle a las masas acerca del mensaje de salvación y esperanza. Es decir, la invitación que hace Jesús, continuando la tarea de Juan el Bautista, que era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y curiosamente vamos a ver que si ustedes se van hasta el capítulo 10, ahí en el versículo 7, cuando los comisiona a los discípulos, los envía, dice, sigan con lo mismo, predicar el reino de los cielos se ha acercado. Así que tenemos a Juan el Bautista que empezó, como el heraldo de Jesús, a proclamar esto,
Cuando Jesús terminó su carrera, lamentablemente fue en una manera violenta, Jesús lo que hizo es arrancar donde dejó Juan, diciendo lo mismo que predicaba este hombre: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús agarra a estos hombres y los envía, es un mensaje de continuidad. Sigan predicando lo mismo. ¿Qué creen ustedes que tenemos que predicar hoy? No, hoy hay que predicar que tienes que sembrar, que tienes que hablar idiomas raros, que tienes que profetizar qué va a pasar la semana que viene. Pero ¿qué pasa con las masas? ¿Qué pasa con las almas de la gente? Bueno, eso es asunto de afuera. Aquí adentro esto es lo que predicamos. O sea que perdimos completamente el foco de atención y hacia... ¿Cuál es a fin de cabo, cuál es tu identidad y cuál es el propósito de que estemos todavía en este año 23 y 24, que vamos a comenzar en esta tierra? ¿Por qué todavía el Señor no nos sacó de acá? Es para que presentemos ese mensaje continuo que es: el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que predicar eso. Jesús tenía la vocación del predicador que justamente sigue adelante con esa proclama. La tercera cosa es la vocación de servicio, que también vemos en Jesús. Nos dice allí que, si seguimos leyendo, predicaba el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acá lo que se nos está mostrando es la solidaridad, la empatía que Jesús tenía con la problemática humana. Nosotros estamos viviendo en un mundo enfermo. Y no solamente a veces cuando hablamos de enfermedad pensamos en los que están con las piernas rotas o gente que tiene algún mal en los órganos internos y cosas por el estilo. Pero ¿y qué de la enfermedad del alma? La enfermedad emocional de la gente. La gente que está quebrada, está partida por causa del pecado. La naturaleza que está totalmente hostigada por este mal, que lo lleva a actuar mal y que lo aleja eternamente de la gloria de Dios. Ese es un mal humano que lo encontramos permeando a todo ser humano que ha pasado por la historia. Jesús se interesó en el mal humano, se interesó en los problemas de la gente. Y esa vocación era la que lo impulsaba o lo llevaba a nuestro Señor Jesucristo, como dice allí, a recorrer todas las ciudades. Noten que no es selectivo. Voy acá, pero este lugar no me gusta. Este es peligroso, el otro no es peligroso. Acá vive gente de cierto grupo étnico y aquí de otro. Y empezamos a hacer discriminación en nuestra tarea. No, Jesús dice que lo que iba es a recorrer todo lugar. Y eso era impulsado por una vocación de servicio, de servir a la gente, de servir a la comunidad, a la problemática humana. Se acercaba a toda persona que abriese su corazón al mensaje que tenía Cristo para compartir. Y me llama la atención porque vemos a Jesús con un interés genuino por el sufrimiento humano. La razón del por qué Él enseñaba y predicaba y luego veía a un enfermo y ponía sus manos para restaurarlo era porque le interesaba el dolor físico de la gente. En este día, ya empezó ayer el asunto, allá por Australia y no sé dónde más, ya celebran, ya están, le decía a mi señora esta mañana, mira qué ironía, ¿no? Que nosotros vivimos en el pasado y otros viven en el futuro. Me decía, ¿cómo así? Le digo, en Australia es 1924. Nosotros somos viejos todavía, venimos atrás. Somos, en vez de cabeza, cola, ¿no? Y lo que le dije, ¿te das cuenta que el tiempo es relativo? No es que ellos van adelante y nosotros atrás. Es un concepto el tiempo, que es algo que tenemos y hoy gracias que en el campo de la física se está reevaluando este concepto. Tal es así que algunos dicen que el tiempo no existe. Y me parece que están pegando en el clavo ahí, ¿no? Tema para otro día. Pero lo que llama la atención es que todo el mundo está celebrando hoy, descorchando botellas de champagne, sidras. Están lanzando fuegos artificiales. Acá en Toronto va a ser la gran fiesta, ¿no? Lo mismo que en Nueva York. ¿Sabes que hay personas que están metidas en un hospital
No estoy diciendo, no me malentiendan, que no celebremos el Año Nuevo. Está muy bien, pero ¿nos acordamos de los enfermos? Vamos a tener un momento de reflexión para que está agonizando en un hospital. Hay personas que hoy no van a celebrar el Año Nuevo. Hoy es el día en que van a despedir seres queridos. Hoy hay personas que están en un grito y van a ser personas prácticamente abandonadas por la sociedad. El foco de atención es la celebración de un día más en el calendario. El día de hoy es igual que el de ayer y el lunes, mañana, 1 del año, va a ser exactamente lo mismo que hoy. No va a haber ninguna diferencia. El sol va a salir de la misma forma, la luna, y todo va a seguir, todo va a seguir igual, a menos que, por supuesto, el Señor ponga los dedos y frene el mundo. Jesús no era uno que se dejaba llevar por las circunstancias, sino que tenía su corazón metido en la problemática humana. Y es por eso que se detenía. Mientras tenía la vocación de predicar y enseñar, era el de poder visitar al enfermo y hacer algo por esa persona. Yo no te estoy diciendo que vayas a un hospital y pongas las manos sobre una persona y lo levantes, porque eso es cuestión de Dios, no nuestra. Pero acuérdate de los enfermos. Acuérdate de los minusválidos, que quizás están en tu casa, están en tu vecino, algún familiar fuera de la casa, que le puedas escribir y decirle: ¿cómo estás? Voy a orar por ti. Empatía por el problema humano. Así que notamos cómo Mateo entonces nos enfoca la atención a la vocación de Jesús, la vocación de maestro, la vocación de comunicador y la vocación de servicio. La segunda cosa donde nos apunta Mateo es al corazón de Jesús. En el verso 36 dice: al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión. Fue movido a sentir condolencia, piedad por la situación de la gente. En la actualidad, nosotros hoy avanzamos a velocidades enormes en lo que tiene que ver con la comunicación. Y hoy día podemos agarrar una pantalla de televisión o de una máquina, una computadora, y podemos observar en un cuadro multitudes. Repitiendo otra vez el caso de la celebración del Año Nuevo, observamos una cantidad de gente parados en un lugar, en otra parte del mundo, multitudes celebrando el Año Nuevo. Podemos ver un partido de fútbol, hace poco tuvimos el Mundial y veíamos los estadios llenos. Podíamos ver las celebraciones de aquellos que ganaron los partidos. Podemos observar las manifestaciones de protesta que inundan las calles, la vía pública, haciendo valer sus derechos y elevando su voz de protesta. Tenemos tecnología de punta. Hoy tenemos esos drones, estos aparatos que quedan prácticamente flotando en el aire y toman unas imágenes aéreas, que es algo sorprendente. Así que prácticamente estamos en una forma constante contemplando multitudes de todo lugar, de todas partes del mundo. Y mi pregunta es: cuando vemos esas multitudes, ¿qué producen nosotros? Hay gente que despierta en un sentido de desprecio por la gente. Esa gentuza. Odio. Esta semana terminé de ver un documental que venía viendo por varios días acerca de la Segunda Guerra Mundial y los estragos que hizo este maniático llamado Adolfo Hitler. Un hombre que miraba las multitudes y lo único que pensaba es utilizarlas como instrumentos, alfiles, en un tablero de ajedrez donde poder lograr el éxito y conquistar al mundo y sojuzgar la raza. Un hombre que tenía odio por cierto grupo de personas o grupos étnicos, desprecio total por la gente. En lugar de empatía es el desprecio por las personas. Otros, cuando ven las masas, lo único que hacen es sentir indiferencia. ¿A mí qué me importa? Ese no es mi problema. Que se arreglen. Yo estoy bien y ellos, bueno, que se pongan a orar. Hay otras personas que, en fin, lo que cuando ven las masas les produce ilusión, algún tipo de esperanza en esta humanidad torcida,
que hay todavía algo que se puede rescatar del hombre. En fin, son diferentes maneras de concluir, ¿no es cierto?, actitudes que tenemos cuando contemplamos a las masas. Son variadas, por supuesto. ¿Qué te produce cuando ves a las multitudes? Cuando te vas a trabajar todos los días, interaccionas con la gente. Si no en una forma directa, lo haces caminando o yendo en un bus o en un subway todos los días. Estás metido adentro de un montón de personas, cada uno con su celular, con sus audífonos escuchando música, cada uno leyendo su libro, su diario, cada uno lo suyo. ¿Qué producen nosotros esas multitudes con las cuales interaccionamos a diario en este mundo y en esta sociedad? Jesús ahí nos dice que veía a la gente como carente de guía y de protección pastoral. Y por otro lado, las veía también como con falta de unidad, de consenso, de rumbo. La gente va en diferentes direcciones. Van unos para aquí, otros para allá, uno tiene sus ideas, otro tiene las otras, y lo que tenemos es a veces un conflicto que lo que produce es dividir a las acciones, a las personas, en facciones en lugar de traerlos en unidad y consenso. Hoy vivimos un mundo totalmente fraccionado. Y la grieta que se ha producido entre unos y otros se ha hecho cada vez más grande y más profunda. Vivimos en una humanidad muy separada. Esto que vemos acá, este cuadro que plantea Mateo cuando Jesús vio a las multitudes, nos habla de la necesidad de un liderazgo espiritual que unifique a las personas en torno a la verdad. No a una interpretación de ella, sino a la verdad y los propósitos más elevados del todopoderoso Dios. Porque si la gente se uniese en esos propósitos, viviríamos en un mundo diferente, pero lamentablemente vivimos en un mundo fracturado, partido. El corazón de Jesús, un corazón que tiene compasión, clemencia por la gente. Y número 3, Mateo nos apunta a la autoridad de Jesús. En el capítulo 9, versos 37 y 38, nos dice que Jesús dice, a la verdad, la mies es mucha, y luego dice, rueguen a Dios para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Así que le está dando directrices a los discípulos qué es lo que tienen que hacer en medio de esta situación. Y en el capítulo 10, dice que en verso 1 los llama, les da autoridad y en el verso 5 dice que Él los envía. Así que noten qué interesante como Mateo nos dice que Jesús tiene autoridad absoluta para determinar cuál es el curso de acción, lo que le da órdenes a estos individuos, y también tiene autoridad para conceder autoridad. Porque dice ahí otra vez en el verso 1 que les dio Él la autoridad a los discípulos para poder hacer o continuar la tarea a la cual habían sido llamados a llevar a cabo. Me llama poderosamente la atención un detalle, sin embargo, y es que Jesús, a pesar que tiene autoridad intrínseca, sin embargo apela a la autoridad de Dios el Padre. Insisto en esto, porque Él dice, hablen con Dios para que Él envíe obreros. Así que, aunque Jesús bien podría haber apelado, y lo hace en el contexto, a su autoridad misma, porque, nosotros leemos los evangelios y podemos contemplar la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Reprendía los vientos y los vientos obedecían. ¿Cómo es esto? No sé. Pero lo cierto es que pasaba. Tenía autoridad sobre los demonios que salían espantados y tenían que hacer lo que Jesús decía. Nadie podía rebelarse contra la autoridad de Jesús. Tenía la autoridad de, hacer milagros que hoy nos dejan sorprendidos. Tenía la autoridad sobre los hombres, incluso hasta los muertos respondían y se levantaban del sepulcro. Sin embargo, Jesús dice, hablen con Dios el Padre sobre este asunto. Y pienso que acá Jesús nos da un ejemplo de dependencia al Padre, de buscar la dirección y la autoridad divina para poder llevar a cabo la comisión que tenemos de parte de nuestro soberano Dios.
Subrayo esto porque hoy nos hemos acostumbrado a obedecer la autoridad de mortales que nos dicen qué tenemos que hacer. Hoy seguimos caudillos en la iglesia, pastores, apóstoles, profetas, charlatanes, en lugar de agarrarnos de la autoridad de que es el origen, la fuente de toda autoridad, que es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo como el Dios encarnado. Esto nos muestra que, hermano, el éxito de la obra no puede y no está teniendo éxito en la actualidad porque nunca lo va a tener por medio de programas e inventivas humanas. Miren, hoy nos hemos acostumbrado, en las últimas décadas se ha hecho mucho énfasis en que tenemos que aprender un sistema de evangelización, y hay un montón de programas que no digo que son malos, que tenemos que aprender las 4 leyes espirituales, o las 6 leyes, o la media docena de leyes, o lo que sea. Hay un montón de gente que inventan programas. Repito, no está mal. Pero cuando estamos quietos, estudiando métodos y no salimos a hacer el trabajo, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo el trabajo. Y pensamos que porque me meto en la cabeza un montón de sistemas, voy a lograr ganar almas para Cristo. Estoy muy equivocado, porque es Dios el que toca los corazones, no tú, por medio de metodologías humanas. Nos hemos acostumbrado a manejar la iglesia como una gran empresa, que si se administra de cierta manera, si ponemos en funcionamiento ciertos engranajes en la máquina, vamos a lograr arrastrar gente a la iglesia. Pero mi querido, el asunto no es arrastrar gente a la iglesia, sino llevarlas a los pies de la cruz, para que Dios las salve. Pensamos que podemos tener éxitos en los métodos, en lugar de caminar como hacía Jesús, y simplemente hablar de las grandes cosas que hizo Cristo con nosotros. A ver, yo pienso en aquel señor endemoniado en la ciudad de Gádara, o en la región de Gádara, que estaba, hecho pedazos por una partida de entes que lo tenían esclavizado al hombre, ¿no? Un endemoniado. Y el Señor lo restaura a este señor, es algo impresionante. El hombre obviamente quiere ir detrás de Jesús, diciendo, me voy contigo, y el Señor lo para y le dice, no, tú te vas a quedar. Y es interesante porque lo comisiona a este hombre, no es que lo desprecia, el honor, y este hombre lo entendió muy bien, porque no se fue triste, sino que lo comisionó para que sea un embajador de Cristo en esa región. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Hoy lo que hacemos es hablar de nosotros. Ya hace poco hablaba de esto, que una persona que era, drogadicto, sí, yo era drogadicto, me metía media docena de agujas acá, media docena de agujas allá, me fumaba todo lo que había en el camino, y terminaba flotando en el aire y tirado en la calle, y vivía roñoso, vomitado, y contamos toda la porquería que hacíamos cuando estábamos en el mundo del vicio. Y de repente, por ahí al final del testimonio, después de media hora, decimos, Cristo me salvó. O sea que toda la atención fue mí. Lo que yo vi, un hombre, una porquería humana, en lugar de hablar de la bendición que vino a mi vida, que es Cristo Jesús, y déjame contarte quién es mi Cristo. Ese es el método que usamos hoy. Hablamos del hombre en lugar de hablar de Cristo Jesús. Y es por eso que no tenemos impacto en la sociedad. La vocación de Jesucristo. Hermano querido, si Dios no prepara el terreno, si no prepara el mundo, en vano salen a trabajar los segadores. No somos nosotros los que preparamos el terreno, es Dios el que lo prepara. Dios dice, ve al terreno que yo preparé, para entonces ir y comunicar el Evangelio. Así que tenemos la vocación de Jesús, 2, el corazón de Jesús, y número 3, la autoridad de Jesús. Eso es lo que nos muestra más o menos Mateo acá en esas líneas. Ahora, teniendo en cuenta esas cosas que nos menciona Mateo acá, este enfoque que hace este hombre, ahora podemos hacer algunas conclusiones en cuanto a cuál es la calidad del obrero que demanda la obra que tenemos por delante en el año 1924, por ejemplo. Nos dice el Señor Jesucristo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En la oración Jesús, ¿qué es lo que está demandando? ¿Qué es lo que Dios espera que suceda
cuando dice la mies es mucha y luego dice que oremos a Dios para obreros. Lo que notamos es que Jesús plantea, número uno, la necesidad de obreros. Hay una necesidad imperante de obreros. Y esto no es de ahora. Noten que en el principio mismo de la iglesia, de la obra, hay necesidad de obreros y siempre las hubo a través de la historia. Y hoy tenemos una densidad demográfica en las urbes sociales que es enorme. La cantidad de gente que vive en las ciudades hoy reventó las estadísticas. No es que no hay gente, lo que pasa es que no hay obreros. La problemática de ayer es la misma problemática actual. Necesitamos obreros. Hay una necesidad imperante de gente que salga a hacer la tarea. Por eso digo, es un desafío para el año 1924. Dejémonos de tantas resoluciones de bajar de peso. Baja de peso, está bien, pero eso no es importante. Es importante para tu salud. Yo tengo que bajar unos kilitos, ¿no? Porque esta fiesta me está sacando de línea, ¿no? Bueno, está bien, hay que cuidarse, hay que cuidar la salud para que vivamos un poco más y sigamos haciendo la tarea, pero ese no es el objetivo final por el cual Dios te tiene acá. Dios no nos tiene acá vivos para que bajemos de peso y hagamos pinta. Nos tiene para que seamos testigos. El reino de los cielos se ha acercado. Se necesitan obreros consagrados. Así que el problema, dice el Señor, la mies es mucha. Acá el problema no es que escasean las almas. El problema es que escasean los obreros que vayan a buscar las almas. La mies en el mundo de la agricultura, que es, el dínamo que mueve la economía en aquellos tiempos, hoy, en fin, se ha diversificado mucho esto, pero se trata de la colección de los granos que ya están maduros. Eso quiere decir, la mies está lista, está madura. Los granos ya están listos para ser sacados de la planta. Acá es metafórico esto, obviamente Jesús nos está dando una clase de agricultura. ¿Para qué? Acá lo que nos está hablando es de las multitudes que están listas para ser alcanzadas por los obreros que envía Dios para poder llevar el mensaje de esperanza, de salvación a esas almas perdidas. En otras palabras, la mies en este caso representa a aquellos que están preparados para escuchar y recibir la palabra de Dios que nosotros vamos a comunicarles. Noten qué interesante porque, repito, en ningún lugar vemos que son estos obreros por los cuales clama Jesús los que preparan el campo, o en este caso el corazón de la gente o el mundo y la sociedad, sino que son los obreros enviados a esas multitudes que ya están maduras o preparadas para escuchar el Evangelio. La obra preparatoria es de Dios. La gente viene a los pies de Cristo porque Dios trabaja en esa persona. Esta idea foránea a las Escrituras de que somos nosotros los que convencemos a la gente o que podemos usar la pericia de la retórica o la elocuencia para convencer a las personas y que de esa manera vienen a los pies de Cristo es un error gravísimo. Miren, hay muchos videos, y repito, no es una crítica al trabajo que se está haciendo sinceramente, pero veo muchos videos que la gente se entusiasma con esto, donde vemos personas que se han tomado el tiempo de armar una línea de argumentos para desarmar las excusas de la otra persona. Yo fui vendedor antes de conocer a Cristo. Y no el vendedor despachante, el que está atrás de un mostrador. Eso no es un vendedor, eso es un despachador. El vendedor es la persona que vende o crea la necesidad de algo cuando no existe. Por ejemplo, si yo les vendo a ustedes una jirafa verde, ¿no es cierto? Y yo me pongo a hablar con ustedes acerca de la jirafa verde. Y entonces comienzo a hablarles de un método de armar un argumento para el tema de la venta de esta cosa que no existe. Su vecino tiene jirafa verde. Los chicos juegan en casa divirtiéndose con la jirafa verde. Vienen los chicos del barrio a jugar en la casa de sus hijos con la jirafa verde. Usted tiene hijos y esos chicos, como no tienen esta distracción, salen a correr por ahí, los puede pisar un auto, pueden tener un problema y qué sé yo. Mire qué importante es tener la jirafa verde en casa. Los chicos los va a tener en casa, los amiguitos los va a poder conocer, usted se va a sentir contento porque los tiene a todo en casa y le va creando a la persona un grupo.
La verdad es que me hace falta una jirafa verde. Y usted vende una jirafa verde. ¿Sabe cuántas veces vendí pavadas? Que son pavadas. Bueno, son métodos de venta. Bueno, nosotros usamos hoy, y se lo digo con autoridad porque conozco los métodos de venta, esa fue mi profesión antes de conocer a Cristo. Y nosotros hoy vendemos el Evangelio de esa manera. Estudiamos la manera de negar las respuestas de las personas. Tengo que llevarlo a un sí. Y saben una cosa, el problema está en que tú no puedes llevar a una persona al sí. Es Dios el que tiene que llevarlo a un sí. Es Dios el que tiene que abrir el corazón de esa persona. Si tú convenciste a una persona a aceptar a Cristo, esa persona no va a llegar a Cristo a menos que Dios haga algo. Pero puede ser que lleves personas a los pies de la cruz y sin embargo no son nacidos de nuevo. Cuando veas una persona que llegó a los pies de la cruz, sinceramente es porque no la llevaste tú con tu pericia de la elocuencia, sino porque Dios en el Espíritu Santo llevó a esa persona a los pies de Cristo Jesús y lo aceptó, lo levantó, técnicamente hablando, de muerte a vida para recibir el mensaje que le estás dando. Los campos los prepara Dios, no los preparamos nosotros. La segunda cosa que notamos, aparte de la necesidad de obreros, es versos 35 y 36. ¿Cuáles son las características del obrero? ¿Cuáles son las cualidades del obrero bíblico? Lo que se necesita realmente en el campo y en la mies que está madura. Número 1, vocación. Lo mismo que Jesús. Verso 35. Es la inclinación, la aptitud, la afición por querer llegar a las personas que están desamparadas y dispersas en la sociedad como quien no tiene pastor. Acá tenemos incluidos unas cosas interesantes, ¿no es cierto? Actos como ser, verso 35, recorrer, verso 38, enviar, capítulo 10, verso 1, llamar, verso 5, otra vez enviar. Estos verbos hablan de cómo se compromete a la actividad a la persona en cuestión, el obrero que tiene que hacer el trabajo. ¿Cuál es la vocación del obrero que necesita la obra? Bueno, número 1, la vocación de ser testigos de Cristo. La vocación de ser un testigo. Es decir, una persona que habla de Cristo, no de mi iglesia, no de mis males, de mis pecados. El otro día escuchaba el testimonio de una señora que supuestamente se entregó a Cristo del mundo de la farándula, qué sé yo, y me causó interés en escuchar, con un abanico ahí, qué sé yo. Y estaba hablando, creo que vivía del mundo de estas películas para adultos o algo así. Y estaba hablando de las basuras que hacía durante el mundo de lujuria y qué sé yo, todo este comercio raro. Y yo decía, ¿pero eso honra a Cristo lo que está diciendo esta mujer? Y no le estoy echando la culpa, la intención por ahí es buena, quiere hablar de su Salvador. Pero ¿dónde está el pastor que le puede orientar y decir, habla de Cristo, no hables de tus asquerosidades? Tal vez es una mujer que se convirtió, yo no puedo cuestionar la sinceridad en su conversión, pero los modos son incorrectos. No está hablando de Cristo, está hablando de algo que trae vergüenza, que enrojece. Y la gente aplaude eso diciendo, qué hermoso escuchar a esta mujer dar testimonio. ¿Dónde está Cristo? ¿De en qué lugar ocupa Cristo en el testimonio? Tenemos que tener la vocación de hablar de Cristo, no de nosotros o de un lugar de reunión. Juan, cuando escribía o redactaba el Evangelio, incluyó el último mensaje de Jesús a los discípulos antes de toda la escena de la crucifixión. Y en el capítulo 15, el capítulo 14 al 16 tenemos ese último discurso. Y en el capítulo 15 Jesús les dice en el verso 26 y 27, cuando venga el Consolador, vosotros daréis testigos. Primero dice, Él dará testimonio de mí, y luego dice, vosotros también daréis testimonio. Así que un detalle que Jesús nos dio es que cuando viene el Espíritu Santo, el Consolador en el contexto se lo describe como el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu, aquel que aceptó a Cristo, ese Espíritu lo impele a uno. La comisión es de ir y hablar de Jesús, de dar testimonio de Él.
Cuando saltamos al libro de Hechos, en el primer capítulo, verso 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer cuando venga el Espíritu Santo? Vamos a hablar en lenguas. Vamos a escupir fuego. Vamos a hacer, qué sé yo, no sé, me va a salir alas, vamos a salir volando. Y una cantidad de tonterías que se hacen hoy en la iglesia, un circo. Y sin embargo, el Señor mismo dijo: recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito del Espíritu Santo. No lo que se predica y se ve hoy en la iglesia. Lo que dice la Escritura, lo que dijo el mismo Jesús. Esto no es algo que estoy diciendo yo. Es Jesús quien dijo: ustedes recibirán poder de lo alto, y cuando tengan ese poder, es poder para ir y ser testigos. Sacamos la palabra testigos y le metimos un montón de cosas que nada tiene que ver con el empoderamiento del Espíritu. Ahora, noten ustedes qué interesante, porque cuando el Señor dijo esas palabras, sabemos perfectamente que los discípulos nunca llegaron hasta lo último de la tierra. Vivieron unos pocos años después de la ascensión de Cristo. Para el siglo II ya no había un solo discípulo. Ya para más o menos quizás el 90, el último Juan, se cree que es Juan, ya está, pasó a la historia. Entonces, recién en el segundo siglo aparecieron los discípulos de los apóstoles que siguieron el trabajo, así que nunca llegaron hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando Jesús dijo: me seréis testigos hasta lo último de la tierra, te estaba hablando a ti y a mí. Jesús estaba mirando más allá del trabajo temporal, esporádico de este grupo de hombres. Estaba hablando del trabajo que haría la iglesia históricamente. Y ciertamente hemos llegado hasta lo último de la tierra con el Evangelio. Nosotros fuimos empoderados, hermano querido, por el Espíritu Santo para que seas un fiel testigo de Cristo, un obrero en la mies, que Dios preparó y está lista para que vayamos y recojamos la gavilla que Dios tiene, que llamó, que tiene predestinada para su gloria. Número 1, ser testigos. Número 2, hacer discípulos. El mismo Mateo, más adelante, nos dice en el capítulo 28, verso 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Ahora, ese pasaje es muy interesante porque lo estamos analizando mal en muchos comentarios. Nosotros en la traducción vemos que el mandato de Jesús es ir. Vayan, porque, en fin, cuando hacemos la exégesis miramos que dice ir en forma imperativa. Y entonces decimos, bueno, el verbo imperativo es el que regula toda la idea, así que tenemos que ir, el mandato es ir. No, señor. A mí está bien la traducción, no me malentiendan, pero está perdiendo el enfoque. El mandato no es ir. El mandato es hagan discípulos. En el original, el imperativo, la frase imperativa, el verbo imperativo, haced, no es ir, sino hacer. Ir, bautizar y enseñar son participios. Gramaticalmente hablando, no los quiero complicar mucho en esto, pero el participio es un verbo adjetival. Es un adjetivo que describe una acción. Y ese verbo adjetival está ligado, es subordinado a un verbo principal. O sea que el hacer discípulos, gramaticalmente hablando, es la orden que da Jesús. Y luego esas palabras, esos adjetivos, esos verbos adjetivales, lo que hacen es describir el cómo hacemos discípulos. Y entonces la idea es, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Número 1, yendo. Esa es la idea. Yendo, moverse. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A ver, Jesús era muy popular, ¿no es cierto? Todo el mundo podría haber, Jesús cada vez que abría la carpa, por decir así, o ponía un púlpito en cualquier lugar, en medio del campo, la gente, las multitudes venían a buscarlo. Queremos escuchar este fenómeno. Lo que sale de sus labios es algo extraordinario, es hipnotizante, y ni hablar de los milagros que hacía. Así que la gente, con tal de que supiera, manden la señal, Jesús está parado allá en una montaña, allá se iba toda la gente. Pero sin embargo, a pesar de su popularidad,
de que podría haber dicho, bueno, la gente viene a mí, agarremos a la gente. Él dijo, no, yo voy para allá. Dice, él recorría. Él no esperaba que la gente lo venga a buscar a él con toda la fama que tenía. No, él iba a recorrer las aldeas y ciudades. Y lo que hizo no es decirle a los discípulos, quédense acá porque la gente va a venir a querer escuchar las historias acerca de lo que hice. Ustedes vayan al mundo hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión bíblica. Hoy le dimos la vuelta. Hoy la mega iglesia lo que hizo es darle vuelta a la gran comisión. Hoy la gran comisión es que la gente venga hacia adentro, desde lo último de la tierra a Jerusalén. Y Jesús dijo, no, es al revés. Hoy construimos enormes iglesias que absorben las pequeñas iglesias y se va convirtiendo en esta monstruosidad, esta estructura que está completamente contraria al concepto o la idea o la comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dice, ustedes hagan discípulos, yendo, segundo, bautizando. El bautismo no es solamente mojar gente, sino que teológicamente da la idea ciertamente de una nueva realidad, pero como decía Pablo en Gálatas, también el bautismo significa que hemos sido insertados en este nuevo pueblo, en la iglesia de Cristo. Dice este hombre, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que ahora, por el bautismo, venimos a formar parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dijo ir y bautizar, no era mojar gente. Era que mediante la predicación, el hacer seguidores de Cristo, los estamos introduciendo cuando aceptan el Evangelio a este nuevo pueblo, esta nueva familia que es la familia del cielo. Y luego dijo Jesús, enseñando también. Así que yendo, bautizando y enseñando. Ahora, ¿enseñando qué? Porque, a ver, hoy en la iglesia enseñamos cualquier cosa. Pero viejo, no puede ser. Hoy estamos, otra vez, repetimos, que enseñan cómo sacarle plata a la gente. No te olvides de tus diezmos, no te olvides de sembrar, no te olvides de qué sé yo cuántas cosas. Es agarrar y llenar a los pastores y las iglesias de plata. Usted pase hambre con tal de que traiga plata para acá. Todo gira en eso. Y después el espectáculo circense, la iglesia de las experiencias místicas. Ese es el gol, eso es lo que buscamos en la iglesia. No, Señor, dice enseñando las cosas que yo os he mandado. Que son las cosas que enseñaba Jesús en el capítulo 9, versos 35, cuando salía a predicar, y es lo que empoderó a estos hombres cuando les dijo, vayan y prediquen. Es predicar las cosas que ellos recibieron de Jesús. Hoy estamos enseñando cosas que las recibimos de cualquier mequetrefe, cualquier charlatán, y eso lo repetimos como loros, sin freno, decimos cualquier disparate. En Latinoamérica nos hemos tragado el cuento de las pavadas que predican en el país vecino, y entonces todo lo que se predica mal acá en este país del sur, lo vamos a predicar, lo desbocamos, lo vomitamos en Latinoamérica, y la gente aplaude con elogios toda esa basura. En lugar de predicar lo que Cristo nos enseñó que prediquemos. La vocación de ser testigos, la vocación de discipular, y número 3, la vocación de ser santos e íntegros. Eso también es un llamado vocacional. Efesios capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. La palabra esa, vocación, klesis es la palabra, no es el concepto o la idea que tenemos nosotros de la profesión. Cuando hoy hablamos de vocación en nuestro idioma es la profesión, el trabajo, ¿no es cierto?, profesional que llevamos a cabo, una carrera, por ejemplo. ¿Me entienden lo que está? Esa es la idea que tenemos nosotros hoy acerca de la vocación. Sin embargo, cuando acá se habla de vocación, esa palabra klesis significa que es un llamado divino por elección, pero un llamado de Dios a vivir una vida característica, una vida diferente, una vida transparente, de altura espiritual. Y esto tiene que ver con lo que Pablo dice en la introducción de la carta en el capítulo 1, versos 3 y 4. Pablo dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
Bueno, dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para una vocación. Y por cierto, la palabra esta, escoger, del capítulo 1, verso 4, es exactamente la misma que aparece en el capítulo 4, verso 1, cuando dice que fuimos llamados. Es la misma, hemos sido escogidos, elegidos, llamados. ¿Para qué? Para que seamos gente santa, transparente, moralmente íntegras. Claro, no podemos serlo por causa del pecado, pero por eso es que Dios vino en Cristo Jesús y purgó nuestros pecados para que seamos presentados ahora como gente digna, transparente. Y cuando vivimos de una manera calibrada, correcta, damos testimonio al mundo de lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo. Vocación de un testigo, vocación de un discipulador y la vocación de vivir en consecuencia con lo que es ser un hijo de Dios. La segunda cosa otra cualidad que debe manifestar un obrero es la disponibilidad. No solo la vocación, sino la disponibilidad. Dice el verso 35 que Jesús recorría, y cuando mandó a los discípulos, ¿a qué los mandó? A recorrer. Pero para hacer eso tenemos que ser accesibles, útiles. Es decir, demanda tiempo, esfuerzo y disciplina para salir del confort y recorrer las ciudades. Hoy nosotros tenemos una sociedad enorme, que es la ciudad de Toronto, y la iglesia no camina. La iglesia no camina. Dígame una cosa, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste del evangelio a alguien que está al lado tuyo, en el trabajo, en la escuela, en donde sea? ¿Algún familiar tuyo? Si somos honestos, no estamos haciendo el trabajo. No se hizo y no se hace. No se hizo en el pasado como corresponde. La comunidad hispana, lo que son los creyentes, nos hemos concentrado en qué hacemos dentro de la iglesia para hacerla crecer, en lugar de salir de las iglesias para llevar el evangelio. No estamos disponibles para trabajar, para hacer plata, para ver la película, para ir al partido de fútbol, qué sé yo. Y no digo que no se disfruten las cosas que Dios nos da, pero tenemos que tener la disponibilidad. Como así disponemos para, por ejemplo, hoy celebrar el 31 a la noche y hacer un brindis, tener la disponibilidad como obrero de Cristo para ir y hablarle a alguien que se está yendo al infierno y presentarle el evangelio. No tengo tiempo. Yo tengo cosas que hacer. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que yo no me la paso panza arriba como los pastores? Me han dicho algunos esto, Los extrañan. Pastores no hacemos nada. Estamos todo el día panza arriba en un sillón. El mensaje baja del cielo, ¿no? Así milagrosamente. ¿Qué se cree? ¿Que somos pastores? Nosotros tenemos que trabajar. Nos tenemos que levantar temprano. Digo yo, y las personas que salen a evangelizar, que se levantan también temprano y van a trabajar y hacen todo eso, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Disponibilidad, una característica de los obreros que reclama Jesús. Número 3, compasión. Verso 36. Una calidad del obrero de Cristo es ser compasivo con la condición de la gente. Una de las razones mayores del por qué hoy no se testifica es porque no tenemos sentimientos hacia las almas perdidas. No me interesa. Vemos gente que camina yéndose al infierno y no me interesa. Vemos hispanos en nuestra comunidad porque hay canadienses que están haciendo el trabajo. Pero yo hablo el Señor me puso a mí a trabajar en la comunidad hispana. Y tenemos familiares, tenemos amigos, compañeros de trabajo que hablan el español y no le hablamos del evangelio. ¿Por qué no le hablamos? Porque no me interesa. No me vengan con que no puedo, porque Dios te dio la voz. Escúcheme una cosa, si podemos conversar y chusmear de papadas o contarle una película a alguien, es porque sí podemos. Si alguien me dice, contame la película que viste anoche, sí, sentate que nos tomamos un café, un mate y te voy a contar todo. La serie esta que estamos mirando toda semana es un espectáculo, te voy a contar la serie. Y tenemos una elocuencia para contar todos los detalles, no se nos escapa nada. Y no podemos hablarle del evangelio a la gente. No nos importa que la persona no tenga a Cristo en su alma. No me interesa, no me mueve el alma. Esa es la verdad. La razón primaria del por qué
los obreros no hablan de Cristo es porque no tienen compasión. No nos importa la condición espiritual de la gente. Fuerte lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. No me interesa el dolor del alma de la otra persona. Mientras no sea mi problema, es tu problema. Tú arregla a ver cómo lo solucionas. Número 4, oración. Oración. Así que, a ver, la calidad del obrero, dijimos que es vocación, 2, disponibilidad, 3, compasión, número 4, oración. Verso 38, ¿qué dice este hombre? Dice, rogad, verso 38, bien digo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que, a ver, eso es la característica que se espera de cada uno de nosotros. Pero si no podemos ir al culto de oración, díganme ustedes, ¿qué vamos a orar por obreros a la mies? Nos cuesta venir al culto de oración. Déjenme usar un poquito de autoridad en esto. Somos escasos, el grupo, siempre el mismo grupito de gente que viene a orar. Hay gente de esta congregación que no han pisado una sola vez el culto de oración porque es muy tarde. Es muy tarde. Hoy quizás nos quedamos hasta la 1 de la mañana para recibir el año, pero ir al culto de oración es tarde. Tengo que cocinar. Si yo no como un pollo asado hoy, me muero. Hoy tengo que cocinar. Hoy jueves, culto de oración, yo tengo que cocinar. Porque si no, sonamos. Cocina el miércoles y prepara la vianda para el otro día. Comete un sándwich. No. Yo me tengo que comer el asado. Bueno. Hace frío. Hace mucho frío. Pero la persona que tiene frío, si lo invitan a esquiar, se va a esquiar a la montaña. Hace mucho calor. Pero después nos vamos a Miami a tirar panza al ombligo arriba para quemarnos vivos en el horno. En la playa, hace mucho calor. Vamos. La realidad es que estamos en otra. A ver, tenemos que tener la calidad de obreros, que es lo que busca el Señor. Y luego tenemos la comisión del obrero, capítulo 10, versos 1 y verso 5. Dice que a estos los empoderó y los mandó. A ver, es interesante, ¿no? Porque en el capítulo 9, verso 38 dice, rueguen, pidan a Dios que mande obreros. Y entonces ellos podrían doblar la rodilla, como a veces sucede. Mira, Señor, por favor, nos hace falta que mandes misioneros, levanta algún hermano que sea elocuente y vaya a predicarle el evangelio a alguien, a mí. Oren porque tengo una hermana, vaya, por favor, manden al pastor de la iglesia para que le hable a mi hermano que no conoce a Cristo. Pero escúchame una cosa, si tienes a tu hermana y a tu hermano, háblale del evangelio. ¿Por qué vas a mandar a otro cuando tú estás puesto ahí por el Señor para hablarle del evangelio? No, es que yo estoy orando para que lo mande al pastor, al apóstol, al profeta o al perro de la familia, qué sé yo, pero que alguien le vaya a hablar. Yo no sé cómo hablarle. Y saben una cosa, Jesús les dijo a estos hombres, ustedes oren, pero luego los agarró y les dijo, vengan para acá ustedes. Y a ellos los empoderó y los mandó. O sea que la tarea es orar, sí, pero ustedes tienen que salir. Eso de que yo estoy orando por misioneros o evangelistas y que vayan, Señor, que los mande, no funciona, no es así. Esa es la manera de pensar de nosotros, pero no es la comisión. La comisión es si tú tienes que orar por obreros y Dios te está llamando a ti a ser uno de ellos. No es legítimo orar y pedir que vaya otro y tú no vas a mover un pie. Dice, oren para que se sumen a ustedes los obreros y todos vamos a hacer el trabajo. Bueno, la comisión entonces, hay varias cosas en cuanto a la comisión, tengo que correr y terminar, ¿no? ¿Cuáles? En los versículos que siguen, porque uno puede hablar y decir, bueno, hablando acerca de la comisión, pensamos en Mateo 28, pero dentro del contexto hay algunas cosas que llaman la atención en cuanto a qué demanda Jesús cuando comisiona a las personas. Y lo primero que vemos es en el verso 7 es de que vayamos o que somos comisionados a ir y predicar. Otra vez dice, yendo, predicad. No dice vayan a sanar, vayan a hablar en lenguas, vayan a saltar por arriba de los bancos, no. El trabajo, la comisión es salgan a predicar, a compartir el mensaje.
Y otra vez, nada raro. Lo que tenemos que ir es decirle, ¿saben una cosa? El favor de Dios, el reino de Dios se acercó. No dice, hoy le predicamos a la gente, acércate a mi iglesia, acércate al reino, acércate al Señor. Esa es la predicación. Pero escúchame una cosa, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué complicamos las cosas? Jamás dice la Biblia que nosotros le digamos a la gente, acércate, sino que Dios se acercó. Dios se acercó a nosotros para llevarnos a los pies de la cruz. Si es por el hombre, nunca se acerca a Dios, nunca se acerca a la cruz. ¿Ustedes creen que Dios no le dio tiempo al hombre en la historia para que se acerque? Todo el Antiguo Testamento está justamente centrado en la inhabilidad del hombre para venir por sí solo a Dios. Si el mismo pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido, no vino a Dios, al contrario, se iban afuera. Dios tenía que ir a buscarlo con los profetas. Tenemos todos esos miles de años de historia, de narración, para que entendamos de una vez que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y no nos entra. Ni con un ramplón en la cabeza nos entra la idea. No busca el hombre a Dios. Y es por eso que Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, vino a buscar al hombre, lo que está perdido. No. Ven a mi iglesia. Ven a mi pastor. Ven a mí. Y no le hablamos a la gente que Dios vino a ti, vino a los perdidos para traer la salvación, traernos el mensaje. Es Dios el que tuvo que asumir la iniciativa de venir a buscar lo que estaba perdido. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso Él salía a buscar a la gente. Recorría las ciudades y las aldeas y luego mandó a los discípulos a hacer lo mío, ir a buscar a la gente. Porque la gente no busca a la iglesia, la gente no busca al pastor, no busca al apóstol, no busca, bueno, el apóstol y todas estas pavadas que salieron ahora, que es todo verso. Pero la gente no busca a Dios. Por naturaleza el hombre va en la dirección contraria, por eso tenemos que salir a buscarlo. Pero oigan, si hasta el mismo Jesús tiene que ir a buscar a las ovejas que se pierden, ¿dónde vemos que la oveja va a buscar al pastor? No, el pastor tiene que salir a buscar a la oveja, porque la tendencia aún dentro del pueblo es irse por la tangente. No, hoy venimos con estas ideas de que hay que salir, hay que hacer programas para entretener a la gente, invitar, el imán que atrae a la gente. Bueno, hay que salir a predicar, dijo el Señor, y predicar específicamente que el favor de Dios se acercó a los hombres. Número 2, la prudencia, verso 16. Prudencia. Hoy lo que no tenemos es prudencia al predicar el Evangelio. Nos agarramos a las trompadas verbales con la gente. Le decimos, mi religión, tú te vas al infierno, tú no eres nada. Y levantamos bronca con todo el mundo en lugar de mostrar la gracia de Dios, de hablar del amor de Dios. Salimos a pelearnos con todo el mundo. En lugar de testificar de Cristo Salvador, hablamos de la Virgen María. Vos crees en la Virgen María, sos un idólatra, estás perdido, te vas al infierno. Y entonces, claro, el que el mariólatra se vuelve loco, agarra el primer vaso que hay arriba de la mesa, te lo tira en la cabeza. Y claro, si te la buscaste. Cristo no te mandó a reventarle las creencias al otro, sino de ir y presentar a Cristo Jesús. Lo que menos hacemos es hablar de Cristo. Prudencia. Vamos a ser traídos a dar defensa de nuestra fe. Dios te va a dar en ese momento lo que tienes que hablar, pero tienes que ser prudente, no busques pleito. Que el pleito te venga a buscar a ti es otra cosa, pero tú no salgas a trompearte con la sociedad. No nos mandó el Señor a dar palo. Jesús, cuando quiso defender a Jesús con una espada, el Señor le dijo, ojo, eso no se hace, para ahí. Yo no te mandé a hacer eso, a sacarle la cabeza a la gente. Número 3, confianza. Verso 19 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esto lo usan muchos pastores para decir, no hace falta prepararse el mensaje. Cuando yo me pare delante de la congregación, dijo el Señor que me va a dar las palabras. No, mi querido bájate del púlpito, déjate de pavada. Con razón que la iglesia está donde está. Eso no es lo que el Señor dijo. Usted es un sinvergüenza. Se sube a predicar sin haber preparado un mensaje. Usted es un sinvergüenza. Un vago, vaya a trabajar. No sea cara dura. El Señor está hablando en el contexto de la persecución. Si me arrestan por causa de Cristo y me llevan ante la autoridad, yo no tengo tiempo para preparar porque ni sé lo que me van a preguntar. Entonces dice, quédate tranquilo en ese caso,
que el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hablar. Y pasó con Pablo. A ver, Lucas nos dice que cuando Pablo fue arrestado y fue presentado delante de Félix, le dijeron, a ver, da cuenta de lo que estás hablando. Y en ese momento Pablo dio testimonio. Y es interesante porque Pablo no habló para hacerse propaganda, sino que habló de Cristo Jesús, que lo dejó medio loco a la audiencia. Dijo, bueno, ¿sabe? Hay que pensar sobre este asunto. Lo dejó medio dando vuelta como un trompo. Si se convirtieron o no es otra historia, pero Dios le dio en ese momento que decir. A eso apunta Jesús. No se preocupen, tengan confianza. Yo voy a estar con ustedes. Más adelante, a ver en el capítulo también, 10 verso 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, etcétera, ¿no es cierto? Así que Jesús lo que está diciendo en definitiva es que tengan confianza, que no se afanen, confianza en cuanto a qué es lo que vamos a decir cuando demanden de nuestra fe y cómo hemos de vivir, cómo vamos a mantenernos en medio de esa situación. Hoy nos vencen los miedos. No le hablamos a nadie porque tengo miedo. Y tu miedo es desconfianza. La única razón de por qué tienes miedo es porque desconfías. Desconfías del Espíritu de Dios, que te va a usar para que hables de Cristo. Si no es así, Dios miente. Jesús es un mentiroso. El Espíritu Santo no está en ti y el Espíritu Santo no hace nada. Es toda una mentira. Bueno, dedícate a otra cosa entonces. Pero Jesús no miente. Jesús dijo que el Espíritu dará testimonio y nosotros daremos testimonio con el Espíritu en nosotros para hablar de Cristo Jesús. Así que Mateo entonces nos llama la atención al modelo de obrero ideal que es Cristo, su vocación, su corazón, su autoridad y luego apunta a las cualidades del obrero ideal, el creyente. Y nos habla de, uno, la necesidad que se impone de sumarnos a esta tarea, de ser un obrero. Segundo, la característica del obrero, la vocación, la disponibilidad, la compasión y la oración. Y por último, la comisión del obrero, que es predicar, ser prudente y tener confianza en Dios. En definitiva, hermano querido, a ver, Mateo nos dice en el capítulo 10, verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En definitiva, Jesús dice, bueno, habrá personas que le reciban lo que ustedes dicen, y hay personas que no les va a importar ni medio. Ustedes no se preocupen. Y en definitiva, las personas que reciben lo que ustedes dicen, no los están recibiendo a ustedes, sino que me están recibiendo a mí. Cuando me reciben a mí, están recibiendo al Dios que me envió. Así que no es acerca de nosotros. El mensaje es acerca del Dios que nos envía. Ese es el centro. Y hay personas que, repito, van a responder y otros no. Dios, para ir cerrando, preguntó una vez en el pasado, según nos relata Isaías en el capítulo 6, verso 8, después de que a Isaías se le mostró la visión de Dios sentado en su trono, un trono alto y sublime en una época muy difícil para la nación. Y entonces en la gran visión el Señor, Isaías cuenta esta pregunta, dice, ¿a quién enviaré? Dijo Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías levantó la mano y dijo, presente, aquí estoy yo. Dice, envíame a mí. He aquí, presente, envíame a mí, dijo aquel gran hombre. Hay quienes hoy están rogando por obreros para que sean enviados a la mies. Mi pregunta es, ¿eres tú un obrero que responde hoy al llamado de Dios? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Hoy hay manos que se levantan como la de Isaías y dicen, amén Señor, aquí estoy presente, envíame a mí. Y lo que hacemos es que en lugar de levantar los brazos, lo cortamos. Prefiero serrucharme el brazo antes que levantarlo y comprometerme con el Señor. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son los montes, en los montes o sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sabes una cosa?
Hoy dicen que es el día de las resoluciones. No, hoy me voy a resistir a eso y voy a decir, hoy es el día del compromiso. Hoy es un día de desafío. Hoy es el día en que tenemos que decir, en 1924 me voy a constituir, voy a levantar la mano y voy a decir, Señor, envíame a mí. Envíame a hablarle a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino, a mi sobrino, mis hijos, al compañero de trabajo. Y si vas al mercado y encuentras con un hispano, háblale. No tienes que estar media hora hablando con la persona, 5 minutos. ¿Sabes que Dios mandó a Cristo, acercó la gloria suya en Cristo Jesús para salvarte? No me interesa. Bueno, fine, listo. Pero la tarea no es convencer a la persona, la tarea es de hablarle del Evangelio. Despierta compasión por las almas, hermano y hermana. Por favor, que este 1924 nos despierte como iglesia y podamos ser un testigo y un discipulador. Yo estoy preparando un programa de discipulado ahora, bastante simple, pero quiero que lo podamos usar. Y los voy a desafiar. Los jueves, en un par de semanas, los jueves, voy a comenzar a enseñar ese discipulado. Lo voy a empezar con los que vienen al culto de oración. Ojalá que puedas hacer tu compromiso y venir los jueves para que puedas recibir ese material. Ese material se los voy a dar. Lo que ustedes escuchan el jueves, que así como lo escucharon, está todo escrito, lo puedan agarrar y llevarlo a casa y agarrar a alguna persona y decir, ven que te voy a discipular, te voy a contar lo que dice esto. Y simplemente seguir lo que te muestra el papel. Nada complicado, no tienes que ir a un seminario teológico, simplemente tienes que leer lo que está en el papel. Bueno, vamos a ver cuántos vienen. Vamos a ver cuántos vienen. Vengamos a orar. Pero vengamos para ser enviados también, para ser obreros a la mies, para testificar, para discipular y para dar testimonio de una vida transformada, que este sea el año en el cual realmente, como cuerpo de Cristo, podamos hacer la tarea de la gran comisión, como dice el título allí, ¿no es cierto? La necesidad de obreros consagrados, que seamos en este año ese tipo de obrero. Padre, gracias te damos por esta iniciativa que nos das a través de este Evangelio. Tú moviste a Mateo a relatar esto y no es simplemente para contarnos un incidente o la simpatía que tenías por la necesidad humana, sino que todo gira en torno a la comisión. Mandaste a los discípulos a hacer la tarea porque la mies es mucha y la mies está lista, está madura, Señor. Lo que tenemos que hacer es simplemente ir al campo a lo que ya está preparado para que le hablemos de Cristo Jesús y tú vas a traer a esos que escoges, Señor, para tu gloria. Ayúdanos en este año a que hagamos ese compromiso personal contigo de ser obreros dispuestos para llevar este mensaje de salvación y esperanza a este mundo que se hunde en tinieblas, Señor, y que si no fuese por ti estaría eternamente perdido. Así que, por favor, Señor, te rogamos por este nuevo ciclo que comienza, que nos hagas de cada uno de nosotros un obrero eficaz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.